En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría de nada. El que me glorifique es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Si yo dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Dice Jesús: el que guarde mi palabra no sabrá lo que es la muerte para siempre. Acuérdense que el cielo es la plenitud de la vida. En cambio el infierno, eso no es vida, por eso se considera muerte. Dice Jesús entonces, el que guarde, el que escuche mi palabra, el que obedezca, el que viva mi palabra, no conocerá el infierno. No conocerá el infierno, no conocerá la muerte, esa que es la muerte para siempre. Y los judíos fariseos, le lanzan una pregunta cargada de veneno. ¿Quién te crees tú? ¿Quién te crees tú? Con esta pregunta ellos están haciéndose un daño muy grande porque están despreciando todo lo que dicen de Jesús los profetas y que se está cumpliendo en él. Están despreciando todo lo que dice la palabra de Dios acerca de la misión de Jesús, del Salvador prometido. Están despreciando todos los milagros que Jesús ya había hecho, ¿sí? Ya había sanado un paralítico, ya había hecho la multiplicación de los panes, ya había caminado sobre el mar, y todo eso ya era de dominio público, ya todo eso todos lo conocían. Y todavía le preguntan: ¿y tú quién te crees? ¿Y tú quién te crees? Esas palabras cargadas de desprecio que brotan por inspiración del infierno, manipuladas esas mentes por el mismo infierno, siguen repitiéndose hoy en día. Muchos de nosotros las hemos dicho o las hemos pensado y aceptado en nuestro corazón. Las hemos visto a veces. De repente se muere un bebé y la mamá, cargada de dolor, le dice a Dios, tal vez no lo grite literalmente, pero desde su corazón sí, como diciendo: ¿quién te crees para quitarme a mi hijo? Todo es de Dios, todo es de Dios. Y nosotros nos hemos ido apropiando de lo de Dios como si fuera nuestro y sentimos que tenemos derecho sobre lo que no hemos creado, sobre lo que nosotros no hicimos. Pero yo trabajé esto, solamente modificaste lo que Dios creó. Todo es de Dios, todo siempre termina siendo verdaderamente de Dios. Nos parecemos a veces a un niño de 8 años a la que va su mamá y le dice al niño: levántate ya porque tienes que ir a la Santa Misa o porque tienes que ir a la escuela, levántate ya. Y el niño le grita a su mamá: ¿quién te crees tú para venir a levantarme para que vaya a la escuela? Así de absurdos somos nosotros cuando le decimos a Dios: Él es dueño de toda la creación. No existe nada que sea de nosotros, todo es de Él, absolutamente todo es de Él. Él puede ser cuanto Él quisiera porque todo lo ha creado Él.
Otros siguen gritando así por dentro: ¿quién te crees tú para no darme lo que te estoy pidiendo? ¿Quién te crees tú? Sí, pues ahora no te hablo, pues ahora no te sirvo, pues ahora no voy a rezar, pues ahora, y nos ponemos a hacer venganzas, llegamos a tener venganzas contra Dios. ¿Quién te crees tú para no darme lo que yo te estoy pidiendo? Y algunos todavía siguen: ¿qué acaso no eres todopoderoso? ¿Qué acaso no puedes? Porque no se nota. Hay gente que quisiera chantajear, controlar, tomar a Dios a su servicio, pero Dios no se deja. Porque como nosotros en esos momentos estamos siendo manipulados por el infierno, si Dios nos hace caso, Dios se dejaría manejar por el infierno. Por eso no. Haz como quieras. ¿Quieres irte? Lárgate. Pero Dios no se va a someter al infierno. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Por eso tenemos que tener cuidado, discernir dentro de lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo. Tenemos que estar pensando, orando. Nosotros no tenemos esos derechos que a veces queremos gritar y decir que tenemos. Nosotros no los tenemos. El único que verdaderamente tiene derechos es Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarnó. Porque Jesús mismo lo dice. Hoy Jesús revela su identidad. Él dice que Él es el Hijo de Dios Padre. Aquel a quien ustedes le llaman Dios, pero no lo conocen, yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco, se manifiesta como el Hijo del Padre. Yo lo conozco, fíjense ese verbo tan importante. Dos verbos: yo lo conozco y soy fiel. Nosotros a veces conocemos algo de Dios, pero no nos lleva eso a la fidelidad a Dios. El camino de regreso al Padre, al cielo, es esto: escuchar, reconocer. Yo conozco, dice Jesús. Nosotros tenemos que reconocer a Dios en aquel a quien Dios ha enviado y ser fieles a sus palabras. Son dos verbos importantes. Dios Padre no ha querido darse a conocer Él, sino a través de su Hijo Jesucristo. Dios Padre no ha querido manifestarse. ¿Podría hacer una aparición? Sí, pero Dios Padre ha querido darse a conocer siempre y únicamente a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros no podemos conocer más cosas de Dios Padre que las que Jesús nos reveló. Podemos profundizar y entender lo que Jesús nos dijo, sí, pero poder descubrir algo diferente es muy difícil, porque Jesús es la plenitud del amor del Padre, es la palabra misma del Padre. Ya sí podemos profundizar y encontraríamos una riqueza impresionante a partir de lo que Jesús nos ha dicho. A través de su Hijo, Dios Padre se nos ha dado a conocer a nosotros. Por eso, despreciar a Jesús es quedarse en la ignorancia. Nadie puede despreciar a Jesús y pensar que conoce al Padre. No puedes llegar al Padre. El único camino para llegar al Padre es Jesús. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino. Entonces es el único camino. Yo no puedo despreciar a Jesús y pretender conocer a Dios Padre. Necesito aceptar a Jesús, escucharlo, no solamente aceptar que Jesús venga de Dios, aceptar su palabra y ponerla en práctica. Y eso me va a ir llevando al conocimiento de Dios Padre. Si yo desprecio a Jesús, me voy a quedar en la ignorancia. Si yo no comulgo, me voy a quedar en la ignorancia, porque el Señor se va dando a conocer. Dos personas que se pongan a leer la misma Biblia, los mismos capítulos, el mismo libro, versículo y todo, se ponen a leer lo mismito. A pesar de que los dos lean lo mismo, uno va a entender cosas diferentes del otro, dependiendo de cuánta unión tengan con Jesús. Eso es lo que les va a permitir el acceso al conocimiento del Padre. Es Jesús, no nosotros ni nuestros estudios. Es Jesús el que nos permite el acceso a Dios Padre. Por eso el que lo desprecia se queda en la ignorancia. No va a saber quién es el Padre, no va a saber cuánto le ama Dios Padre. Va a saber que existe Dios, pero no lo va a conocer. Despreciar a Jesús es despreciar lo que más ama Dios Padre. Fíjense nada más lo peligroso que es no comulgar, lo peligroso que es no orar.
Porque el que desprecia a Jesús desprecia lo que más ama a Dios Padre. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Así lo dijo el Señor, lo dijo cuando fue bautizado Jesús en el Jordán. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros, para poder complacer a Dios, tenemos que estar perfectamente unidos a Jesús, tomar la vida de Jesús para nosotros. Por eso despreciar a Jesús es despreciar la santidad. Querer ser buenos a través de obras buenas, eso no nos hace buenos, ni tampoco nos hace buenos las oraciones. Lo que nos hace buenos es nuestra unión con Jesús, que podemos usar que a través de las oraciones, a través de los sacramentos. Sí, nos tenemos que buscar nuestra unión con Jesús, que vaya siendo cada vez más estrecha, y Él nos va participando del conocimiento de quién es el Padre Celestial, la razón última de nuestra existencia. Esa es la meta final de nosotros, regresar a la casa del Padre para estar con Él, no en el cielo por ser cielo, sino porque en el cielo está ahí, está Él, está el Padre Celestial. Y despreciar a Jesús es despreciarlo todo, es despreciar la santidad que Dios nos quiere regalar. ¿Sí? Así lo vemos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era fariseo y era fanático, tanto que buscaba a los que se habían convertido a Cristo para traerlos arrastrando a que fueran castigados. Ese conocimiento exhaustivo que tenía Saulo de Tarso, esa fidelidad que tenía Saulo de Tarso al grado del fanatismo de buscar a aquellos que se habían convertido para arrastrarlos a su castigo, eso lo llevó a la santidad. ¿Eso llevó a la santidad a Saulo? No, no llevó a la santidad. No es nuestro camino lo que nos lleva a la santidad. No somos nosotros, no son nuestras oraciones ni nuestro fanatismo. Saulo llegó a ser santo cuando reconoció, porque él ya había escuchado hablar de Jesús. Pero Saulo de Tarso se convierte hasta el momento en el que conoce y acepta a Jesús. Jesús le sale al encuentro, lo derriba. Le sale al encuentro y lo derriba. Es el momento en el que Saulo empieza un camino de santidad. Por eso el ser humano no es santo por sus obras, por sus esfuerzos, por sus oraciones. El ser humano es santo porque Dios le participa de su santidad. Y Dios Padre se la participa a través de su Hijo. El Espíritu Santo viene por los méritos de Jesús. Podemos alcanzar la santidad por Jesús, no por nosotros. Por Jesús, por Jesús. ¿Cuál fidelidad de los apóstoles era suficiente para merecer el Espíritu Santo en Pentecostés? Todos lo traicionaron. Hasta Juan corrió. Pedro corrió, todos corrieron en el huerto de los olivos, y el otro lo traicionó de una manera más violenta, más fuerte, Judas Iscariote. ¿Quién de ellos merecía ese don del Espíritu Santo? ¿Por qué vino el Espíritu Santo si ninguno lo merecía? Todos habían traicionado a Jesús, porque todos lo recibimos por los méritos de Jesús. Sin Jesús nada tenemos. Nadie recibió. Si alguien hubiera recibido por allá el Espíritu Santo en Pentecostés, que no hubieran estado con este grupito, podríamos pensar que se podía recibir el Espíritu Santo de otra manera. Pero esta es la única manera, por Jesucristo, porque es por sus méritos. Por eso sin Jesús somos nada. Sin Jesús no tenemos vida. Sin Jesús a los ojos de Dios somos lo más parecido a un animal evolucionado, pero nada más para adaptarse a las circunstancias, para adaptarse a la violencia, adaptarse al peligro en el que se encuentra en esos momentos. Jesús por eso revela y da a conocer que Él es el Hijo de Dios Padre, pero también revela que Él es Dios. También nos da a conocer que Él es Dios. Por eso les dice, ustedes se alegran porque son hijos de Abraham, pero yo existía antes que Abraham. Yo soy. Esa expresión yo soy es lo que le dijo Dios a Moisés como nombre. Por eso los judíos se dan cuenta que Jesús está proclamando, se está revelando que es Dios. Pero ellos no lo quieren reconocer, pero pues es antes. Dice Jesús, yo existo antes que el mismo Abraham que a través del cual nació el pueblo de Israel. Ellos
querían o esperaban un salvador diferente, un salvador más político, alguien que les quitara el yugo del imperio romano, para no tener que estar pagando tributos para al pueblo, a ese imperio romano, los impuestos al imperio romano. Eso es lo que ellos querían, alguien que los viniera a liberar. Pero la liberación de Jesús es algo más grande que eso, es algo muchísimo más grande que eso. Él viene no para que te la pases bien en la tierra, sino para que llegues al cielo. Eso es muchísimo más grande que pasártela bien en la tierra, muchísimo más grande. Pero como eso no es lo que les interesa a ellos, empiezan a atacarlo. Nosotros atacamos todo lo que no va de acuerdo a nuestros intereses. Lo mismo pasaba en aquel tiempo. Pero Jesús muestra a dónde nos quiere llevar. ¿Qué es lo que nos ofrece el Señor? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué nos ofrece a nosotros? Nos está ofreciendo el cielo. ¿Y qué es el cielo? ¿Qué ganaríamos nosotros en ese cielo? ¿Qué es lo que ganaríamos? Pues ¿qué es lo que vemos hacer a Jesús? Vemos que Jesús sana a los enfermos, porque en el cielo no hay enfermedades. Jesús consuela a los pobres, porque en el cielo ya no hay sufrimientos de ningún tipo. Jesús nos enseña que en la casa del Padre no hay muerte, ya nadie va a morir, ya nadie le va a doler nada. Por eso es que levanta de la muerte a Lázaro. Él es el dueño de la vida. ¿Quién había resucitado a alguien? Nadie. A través de conjuros y a través de maleficios y a través de vudú se han logrado levantar un cuerpo de un muerto, pero momentáneamente, no con la perfección, no con salud ni nada, es momentáneo, pero como el cuerpo sigue en un proceso de descomposición, es poco el tiempo que pueden hacer caminar a una persona que hubiese muerto. En cambio, Dios es el dueño de la vida. Y Dios le hizo que le regresara la vida a su amigo Abraham, a su amigo Lázaro, y todavía mejor que como la tenía en el momento de morir. No solamente despertó y siguió enfermo, sano completamente, y todos los que estaban ahí lo habían visto, cómo se le estaban pudriendo las piernas. El Lázaro ya estaba medio podrido antes de morir. Por eso Él es el dueño de la vida y puede restaurar la salud, todo eso. Por eso en el cielo ya no hay nada de esto que vemos. Viene Jesús y lo quita, porque en el cielo no lo hay, ni dolor, ni cansancio siquiera. Todo es belleza. En cambio ahorita ya todo es un ataque frontal contra la belleza. Todo, es más, ahorita lo que se toma como belleza es lo más ridículo que pueda haber, y eso se está tomando como estándares de la belleza, pero no es. El Señor viene a recordarnos en su manera de vivir y de actuar cómo es estar cerca de Él, sin achaques, sin problemas, sin enfermedades, sin muerte, sin nada. Él nos está enseñando algo del cielo, de lo que se va a vivir en plenitud en el reino de los cielos, algo de lo que se va a vivir en el cielo, una belleza impresionante. Cuando a Santa Idelgarda Dios le permite escuchar la música del cielo, es que en el cielo todos los 5 sentidos están nutriéndose de amor. Todo lo que se escucha, la música que se escucha, sería suficiente la música para que fuera cielo, pero la música solo es parte del cielo. Solo es parte, la luz, una luz que no es como la luz de este mundo, no es una luz que encandila, no es una luz que daña, no es una luz que cansa. Todo en el cielo es una expresión maravillosa de amor. Decía uno de los Marino Restrepo, cuando muere él, que lo secuestraron y muere y es llevado al cielo, conoce el cielo, y él decía cómo las flores tenían unos pétalos como si fueran de algo preciosísimo, pero pétalos formados como de luz.
luces con colores que no existen en este mundo, que no hay en este mundo, aromas que no existen en este mundo. Y cuando se acercaba a la persona, las flores como que se daban cuenta de que estaba ahí un hijo de Dios y la presencia de Dios en ese hijo, y como que se doblaban hacia esa persona, como que le ofrecían, como esos, ya ven que hay flores que solamente de noche sueltan un olor súper agradable, ¿verdad? Sus aromas, algo así, todo, es decir, todo es amor, 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 lo que ves, lo que escuchas, lo que miras, lo que hueles, todo absolutamente es amor. Todo absolutamente es amor. Se siente la persona rodeada del amor en el cielo. Por eso no se necesita de nadie. Ya no puedes ocupar ni poquito más. No puedes necesitar de ninguna persona. Ya no cabría más amor, más felicidad, más paz en los corazones. El que llega ahí llega a plenitud de todo esto. Es lo que Jesús nos invita. Es a lo que Jesús nos llama, y es lo que nosotros estamos despreciando al despreciar a Jesús. Es lo que ponemos en riesgo nosotros cuando despreciamos a Jesús. Es lo que ponemos en riesgo cuando preferimos el pecado a lo que Jesús nos ofrece. Cuando preferimos, por eso dice el profeta Oseas, Dios a través de Oseas, mi pueblo se pierde por ignorancia, porque no conoce la verdad. Si conociéramos todas estas verdades, nos sentiríamos más motivados a seguir luchando, a seguir soportando lo que se tenga que soportar con tal de alcanzar lo que Dios nos está ofreciendo. Esta es la vida, esta es la gloria de Dios Padre, y quiere que nosotros participemos, que le demos gloria a Él, siendo felices, inmensamente felices. Inmensamente felices. Él nos quiere compartir esto que es en lo que Él vive de manera común. Y los judíos, en vez de aceptarlo, ¿qué es lo que van a hacer? Agarrar piedras para buscar, para matarlo allí mismo a pedradas. Ellos sabían que no tenían el permiso de hacerlo, pero ya no les importaba el permiso. Ya no les importaba, ya lo único que ellos estaban buscando era una razón para justificar cómo matarlo, y aunque esto no era una razón, porque las escrituras respaldaban a Jesús, los profetas lo respaldaban, ellos agarraron piedras, pero no era el momento. Cuando alguien está cerca de Dios, no se le puede tocar hasta que llegue el momento. Y por eso aquí no pudieron hacerle nada. El templo era enorme, tenía muchos pasadizos. Jesús tenía muchos amigos dentro de los que estaban en el templo, muchos enemigos, pero también tenía amigos. Nicodemo era un fariseo que creyó en Jesús, lo buscaba, le gustaba escucharlo, y era discípulo de Jesús, pero escondidas, porque si no lo sacaban del grupo, porque si no se le echaban encima a todos ellos. Pero estos judíos, no todos, pero estos, en lugar de aceptarlo, recogen piedras para arrojárselas. Y Jesús, algún amigo de ellos, Dios suscita, Dios Padre suscita, a alguien se le ocurre, alguien prepara, alguien se movió y lo sacaron. ¿Por dónde? Pues por algún pasaje, y no se alcanzaron. Ya cuando agarraron las piedras, ya no lo encontraron a Jesús. Esas piedras cargadas de venganza, de odio, de desprecio, de furia. Todavía mucha gente trae piedras en las manos cuando viene al templo. Todavía vienen resentidos contra Dios, porque vienen resentidos contra alguna persona. Y todos los bautizados somos el cuerpo de Cristo. Cuando tú estás buscando la venganza, cuando estás buscando la manera de desquitarte de una persona, trae la piedra en la mano para lanzarla contra el que te hizo algo, pero ese que te hizo algo forma parte del cuerpo de Jesús. Por lo tanto, lo que hagas, digas y pienses va contra Jesús. Por eso es que queda bloqueado nuestro acceso a todo lo que Dios nos está ofreciendo. Por eso deberíamos de estar dispuestos a soportar lo que sea, pero no perder lo que Dios nos está ofreciendo. Es la mayor torpeza que puede haber. Por una venganza perder el cielo, perder toda esa felicidad, exponernos a una condenación eterna por una venganza.
¿Qué pueden hacernos que sea tan grande como para que nosotros prefiramos perder el cielo, aunque tengamos que ir al infierno, pero ver sufrir a esa persona? ¿Cómo puede ser que nuestra mente llegue a tal engaño que lleguemos a pensar que preferimos la venganza a un gozo eterno? Un sufrimiento que nos ocasionan en la tierra, ¿cuánto tiempo te va a hacer sufrir? 100 años, imposible. 50, no creo. ¿Cuántos años te va a hacer sufrir? En cambio, el gozo del cielo es un gozo eterno. ¿A qué se reduce el sufrimiento? Un puntito en tu vida. No soportar ese tiempecito que estamos en el mundo para irnos al cielo es una torpeza muy grande de nosotros. Es una torpeza. Y empezamos a utilizar las cosas que Dios mismo nos ha dado, las estamos utilizando contra Dios. Y es como meditábamos hace un momento, la lengua que fue creada para alabanza, para que pudiéramos alabar a Dios. Adán lo alababa cuando veía la creación y la perfección de la creación, lo alababa. Los científicos, cuando están analizando el espacio con esos aparatos que ahora tienen tan sofisticados, se quedan asombrados de los colores, las cosas maravillosas que se ven, que ni se entiende completamente todo, pero se ven cosas majestuosas. Estaba viendo yo algo que habían captado esos aparatos y parecía como si fuera una especie de mariposa, pero una mariposa que hubiera sido muchísimo más grande, no sé cuántas miles de veces de lo que es nuestro sistema planetario solar. Milisísimas de veces. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues alguna explosión de alguna supernova, alguna cosa así de los soles más grandes que hay. Son maravillas que Dios ha dejado, maravillas. Y para eso es la lengua, para poder alabar al Señor. Y cuando es tanta la razón de la alabanza que no sabes cómo decirlo, es cuando viene el Espíritu Santo y suelta tu lengua en una alabanza de los ángeles. Pero si usamos la lengua para maldecir, para mentir, para agredir, ya no se puede, la lengua ya estaría sucia, ya no podía, pero el enemigo sí puede entonces poner de lo suyo en esas lenguas. Y entonces así Jesús, como se escondió aquel día en el templo de aquellos que agarraron las piedras, también ahora se esconde de aquellos que traen las piedras en las manos. ¿Por qué? Porque si Dios permitiera que le hiciéramos una agresión al tamaño de lo que nosotros que a veces intentamos hacerlo, movidos por el coraje o por la manipulación, no nos alcanzaría el infierno siquiera para sufrir lo que tendríamos que sufrir. Por eso es que el Señor se oculta a nuestra mirada, se oculta, como en este caso Jesús se salió del templo. ¡Qué terrible esa expresión! ¡Qué terrible esa expresión cuando nos dice que Jesús se ocultó y salió del templo! Porque nosotros somos templo de Dios. Y si nosotros estamos contra Dios, Él va a salir de su templo. Es suyo, lo construyó para Él, para su gloria, pero nosotros podemos llenarlo de alimañas, de animales ponzoñosos, al permitir el odio, el rencor, los resentimientos y todo este tipo de cosas. Entonces el Señor puede esconderse a nuestra mirada, se esconde cuando nosotros solo miramos con amor. No podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios, aquel doctor que otras veces les he hablado, cuando muere y que es atraído hacia Dios, hacia el juicio, y de repente dice, vi a Jesús, pero yo no vi a Jesús, vi una luz, una forma como humana, esa luz, pero yo no lo vi a Él. Mis ojos no estaban purificados como para poder ver a Jesús y no lo pude ver, solo se me permitió ver una luz que tenía una figura como humana, pero yo no pude ver a Dios, mis ojos estaban impuros. Pues sí, si traes odio en el corazón, ¿cómo vas a sentir odio y amor? No se puede. No se puede. ¿Cómo puedes ver la pureza y la impureza? No se puede. Vamos acostumbrando a nuestra mente, cómo hablas, cómo piensas. Todo eso se va quedando en nosotros y vamos utilizando lo de Dios para su gloria o como una piedra que agarramos para arrojársela en la cabeza.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto es lo que nos está privando de la experiencia del amor de Dios. Si no puedes ver a Dios tú en tu vida, si no puedes tener esa experiencia del amor en tu vida, revisa si tienes piedras en las manos, porque a veces nos quedamos con algún resentimiento. Nos quedamos con algún resentimiento que a veces se va olvidando eso en el camino, porque en nuestra mente humana todos los recuerdos, los que son muy dolorosos y se corre el riesgo de que nos desequilibren, los olvida. Los bloquea, los elimina o los bloquea. Entonces hay muchas cosas que nosotros traemos, pero ya las traemos bloqueadas, pero ahí están y nos están afectando. Entonces hay muchas personas que se pueden sentir resentidas con Dios y ya ni se acuerdan. Le pidieron, era una niña y le dijeron en el catecismo que Dios todo lo puede. Su perrito se estaba muriendo y ella le pidió que no se muriera su perrito, porque era lo que más quería en el mundo, era de donde más recibía amor esa niña. Entonces se muere el perrito y dice, ¿cuál Dios? Desde entonces se queda, no sana esa herida y se queda con la piedra en la mano y se va a privar de muchísimas cosas de Dios, porque así lo decidió. Si no se acerca, conoce, corrige su manera de pensar, toda la vida va a estar perdiendo gracias y bendiciones. Pues hay que revisar si no tenemos piedras nosotros en las manos o no hemos dejado en el camino, fuimos agarrando piedras para arrojar. Entonces Jesús sale del templo, pero lo mismo va a suceder con el que lo rechace. Jesús va a respetarnos. Jesús no se va a quedar en una persona que no desea que se quede Jesús. No se va a quedar. Por eso dice el Señor, estoy a la puerta y llamo. Si me abren la puerta, entraré. El enemigo de Dios no, ese se cuela por cualquier hoyito que se encuentre, por cualquier descuido de nuestra vida. Dios no entra si no se lo permites tú, libre y voluntariamente. Si no se lo permites, se queda fuera. No quieres que estén contigo, no quieres que esté en tu corazón, se sale. No va a discutir contigo, no te va a enfrentar. No ahora, en el juicio sí, ahorita no. Por eso es que la gente dice, cometo pecado y no pasa nada, no se siente nada. Ahorita no. Ya después se verá. Porque la rebeldía a la voluntad de Dios es un conflicto muy peligroso, te pone en riesgo de perder todo lo que Dios te ofrece, te pone en riesgo, y como no puedes dejar de existir y no puedes estar en el cielo, no puedes quedar en la nada, solamente va a existir el cielo y el infierno. Entonces la persona corre un peligro muy grande de irse a ese lugar llamado infierno, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer nada más nuestra voluntad, eso le facilita al enemigo de Dios actuar en nuestras vidas. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, sino la nuestra. Cuando una persona ya no hace su voluntad, sino solamente hace la voluntad de Dios, el enemigo no la puede tentar porque ya no hace su voluntad. Pero en la medida que nosotros fortalecemos, yo quiero esto, yo no quiero esto, vamos fortaleciendo nuestra voluntad, a esa sí la puede tentar el enemigo. Pero si nosotros ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ya perdió completamente. Ya no puede hacer absolutamente nada contra esa persona, absolutamente nada. Les he platicado otras veces con Dina Belanger, cuando esta mujer, Jesús le regala un don, el divino suplente. Él le dice que la va a suplir, que él va a tomar el cuerpo de ella para sufrir, para ofrecerse al Padre. Y entonces ella va descubriendo cómo a través de ese sufrimiento, cuando sufre, está más unida a Jesús. Entonces desde ese momento ella quiere sufrir, porque está unida a Jesús, no porque le guste el sufrimiento, porque se une a Jesús. Cuando se acercaban los demonios, pues si le hacían algo que le hiciera sufrir, ella estaba agradecida porque se unía con Jesús. Y lo que menos querían hacer ellos era que fuera feliz, lo que menos querían hacer era que se santificara, que se salvara. Ya no podían hacer nada. ¿Qué podían hacer entonces? Y entonces ya nomás andaban a un lado, hacia alrededor de ella, decían que se muera, pero solita. Yo no quiero que se muera, yo no quiero aventarla al cielo, yo no quiero que sea feliz, así de que ya ni siquiera la podían, nada, no podían absolutamente nada.
El enemigo puede, en la medida que nuestra voluntad siga fuerte, siga firme. Yo quiero esto, ese yo lo puede atacar el enemigo muy fácil. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios, absolutamente todo en las manos de Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios por un conflicto, por una cosa que malinterpretamos de su voluntad, y perdemos a Dios para siempre, más nos valdría no haber existido. Pero ya el que empiece a existir, el ser humano que empiece a existir, ya no deja de existir nunca. Va a seguir existiendo en el cielo o en el infierno, pero vamos a seguir existiendo. Por eso vemos aquí como hay muchas personas que se creen mucho. Jesús no se cree mucho. Jesús es mucho. Es el único que es mucho. Hay personas que sí se creen mucho porque tienen muchas piedras, porque tienen muchos papeles, de esos que le llaman billetes, y porque tienen papeles y porque tienen piedras. Se creen mucho porque tienen piedras y papeles. Jesús es mucho, Él sí es mucho. Y el que está unido a Jesús tiene verdadera vida. Ese sí es mucho. Aunque a los ojos del mundo parezca que desperdicia el tiempo, que desperdicia la vida, ese sí es mucho, porque solo Jesús es mucho, nosotros no. Nosotros fuimos sacados de la nada. ¿Qué somos? Nada. De ahí fuimos sacados de la nada, pero fuimos sacados de la nada por el poder y el amor de Dios. ¿Qué tanto valemos? Valemos tanto cuanto nos ama Dios. Ese es el valor que nosotros tenemos. Si nos alejamos de Dios, perdemos todo tipo de valor. Todo valor lo perdemos, por eso la persona puede caer al infierno. Dios le respeta su libertad y la libertad de nosotros nos puede llevar a perdernos para siempre. Nosotros nada éramos, absolutamente nada. Todo lo que somos por el amor de Dios. Pidamos hoy a nuestro buen Dios y Padre la gracia de que se nos abran los ojos, de que veamos lo que Jesús nos ofrece para que podamos aceptarlo mejor. Que nos abra los ojos para darnos cuenta si tenemos para Jesús cuando venimos aquí al templo, ya sea misa, ya sea una hora santa, ya sea una visita personal durante el día al Santísimo. ¿Traes piedras en las manos o traes una sonrisa para Él? ¿Traes una palabra de alabanza a lo que Él ha creado, de lo que Él te ha rodeado? ¿O traes una palabra de desprecio, de coraje, o una palabra solamente de dame ya lo que quiero para ya irme de aquí? Porque yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá en el mundo. ¿Pero qué te puede ofrecer el mundo? ¿Te puede ofrecer mayores felicidades que las que hay dentro de un templo? Pues a lo mejor sí, porque allá afuera hay muchos placeres, pero ¿por cuánto tiempo? Solo mientras estés vivo. Los placeres que Dios nos invita son eternos y son plenos, eternos y plenos. En algunos casos, algunas personas van a ocupar hacer oración de perdón a Dios. Algunas personas tienen que decir con su voz que salga, que entre por sus oídos, decirle a Dios: Señor, yo te perdono por esto que yo sentí contra ti. ¿Dios tuvo la culpa? Claro que no. Pero tiene que quedar registrado en nuestra mente que ese conflicto que sentíamos con Dios se ha solucionado. Yo dije, yo te perdono, suelto ya todo eso que sentí contra ti, suelto los derechos que yo decía que tenía, suelto todo y me quedo contigo. Esto tiene que salir de la boca, tiene que entrar por los oídos para que llegue hasta nuestro cerebro, y eso modifica nuestro cerebro. Lo que va entrando por nuestros oídos modifica. Por eso ahorita ya existe la musicoterapia. ¿Quieren sanarte? Hay música que te puede sanar. Y hay música que te puede hacer daño. ¿Cuál? La que está de moda. Esa es la que hace daño. Pero hay otras músicas que pueden sanar al cuerpo humano. Si se va uno de los grandes autores, Vivaldi, Bach, todos estos, dependiendo del carácter y temperamento, la persona le pueden ayudar a salir de muchas circunstancias, de muchas cosas. Por eso, pero aquí lo importante es delante de Dios y decirle a Él: Señor, si tienen alguna cosa, yo te perdono por esto que yo sentí contra ti. Ya sé que no tengo la razón, pero quiero decirlo para que se solucione en mí, ya que tu mente diga conflicto solucionado, y entonces podrás recibir la paz.
Si no, tu cerebro va a estar alerta para defenderse y es cuando perdemos nosotros la paz. En la guerra es muy difícil estar en paz, a menos que estemos bien unidos a Dios. Pues entonces hagamos esto, los invito a pedir estas gracias a nuestro buen Dios y hacerle una oración de perdón por si es que hubiese alguna piedra que trajéramos en las manos para defendernos de Dios, para vengarnos de Dios, para agredir a Dios, porque sintamos que Dios merece eso, que bueno, pues sabemos que es un conflicto inútil en nuestra mente, pero real. Nos priva de bendiciones. Más vale decir entonces, yo perdono, yo te perdono, Señor, por esto que yo sentí. No tengo razón, sí, lo sé, pero lo digo para que en mi mente regrese la paz. Se solucionó el conflicto y entonces vuelve la paz a mi mente y a mi corazón. Pues le pedimos a Dios Padre todas estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Pasamos a nuestro ofertorio.